Carla es máster en Antropología y Etnografía por la Universidad de Barcelona, investigadora de Albasud. No voy a contar ahora entonces Albasud porque ha estado ya aquí anteriormente muy bien representado, ¿no? Y bueno, pues pese a su juventud, tiene ya una trayectoria muy respetable en el análisis de los modelos de turismo, ¿verdad? Y bueno, pues entre sus publicaciones más destacadas pues está Turismo responsable a debate, Reflexiones después de la pandemia, Reactivación turística y transformación del trabajo, y bueno, pues una lista larga, que parece mentira con lo joven que eres. Te dejo aquí para que nos cuentes, amplíes también, ¿no?, lo que ha podido contar tu compañero anteriormente, sobre retos ambientales y sociales vinculados a la actividad turística. ¿Vale? Bon dia, muchas gracias. Es una suerte hablar después de Enric Tello porque hemos disfrutado muchísimo de su presentación, pero yo tengo una pequeña esperanza de que os hayáis también olvidado un poco de lo que ha contado antes Ernest Cañada, porque como veréis, en Albasud somos un equipo pequeño, trabajamos mano con Ernest, con Raúl y conmigo, y claro, habrá cosas que inevitablemente voy a repetir, ¿de acuerdo? Y luego Raúl volverá a repetir. Pero bueno, también, si no os habéis olvidado y os ha hecho mella, pues bueno, yo como repetiré el mensaje y luego Raúl también, pues seguro que os vais a casa con la información muy clara, ¿vale? Entonces, nada, dicho esto, veréis que algunas cosas sí que se repetirán, pero espero también poder aportar cosas nuevas y haceros reflexionar, y también un mensaje final así de ánimo, ¿no?, en el marco de esta esperanza que queremos dibujar entre todas. Entonces, nada, agradecer mucho la invitación. Y dicho esto, yo para empezar, como también sabía que igual era un público que no le habla de turismo normalmente o está un poco más alejado de nuestro día a día, que todo el día estamos pensando en turismo, presentar un poco el contexto en el que nos encontrábamos para hablar de estos retos, ¿no?, que vemos ahora que hay en la actividad turística. El primero es pues la crisis climática, ¿no? Es evidente que el turismo no solo contribuye al cambio climático, sino que también vemos que es una actividad que es muy vulnerable a los mismos efectos que genera esta actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos datos que me parecían importantes, y este dato de hecho lo chequeé el año pasado, lo he vuelto a chequear este año, y yo creo que el año que viene va a ser el mismo, la misma confirmación, que se ha confirmado que el año pasado fue el año más cálido del que se tiene constancia. En 2023 recibíamos el mismo titular y así, ¿no? Parece que esto es el leitmotiv que tenemos ahora. ¿Y qué ocurre? Pues que esto, en el caso de Europa, repercutirá principalmente en los países del sur, y esto también influirá a esta actividad turística que vemos que podía ser estacional en algunos territorios. Pues vemos cómo empiezan a cambiar estas geografías del turismo, se empiezan a explorar nuevos territorios más fríos o que antes eran más fríos, y territorios como España, que son territorios calientes, vemos cómo estas estacionalidades cambian y cada vez la temporada esta de verano se alarga más durante prácticamente casi todo el año, ¿no? Y luego ya si nos vamos a otros territorios muy golpeados por esta crisis climática, como puede ser el Mar Caribe o la región del Caribe, luego en la zona de postas explicaré un proyecto que estamos haciendo ahora sobre el impacto de una alga que se llama sargazo, una alga parda, que está desde 2011 llegando a toneladas y toneladas a las costas del Caribe, y no solo supone un reto para la actividad turística y una amenaza externa, sino también para la salud pública y otras economías más de subsistencia, como puede ser la pesca artesanal, ¿no? Entonces vemos cómo realmente el turismo contribuye al cambio climático, pero también es una de las primeras actividades que se ve afectada por esta situación, ¿no? Y esto es algo que, bueno, que desde estos sectores sabemos, pero luego veréis que si nos vamos a donde está la industria y vemos de qué hablan y qué hacen, vemos que tienen como oídos sordos y son ciegos ante estos datos que nos muestran. Y luego un dato que ya os ha compartido Ernest, pero es algo en lo que llevamos trabajando mucho tiempo y que en Albasud nos ha obsesionado profundamente, es la dificultad que tienen cada vez más familias y más personas en acceder a hacer únicamente una semana de vacaciones fuera de sus hogares. Este dato lo descubrimos hace un par de años y vemos que cada año sigue subiendo. En España era el 33,4% de personas que no podían acceder a estas vacaciones, y en el caso de Cataluña, que es una de las comunidades que está mejor, está en 30,4%. Pero es que lo más preocupante es que en solo un año
En España ha subido un 0,3 puntos, pero en Cataluña medio punto más, ¿no? En solo un año, y en un año que supuestamente ya nos habíamos recuperado de todas esas desigualdades que habían subrayado la pandemia de la COVID, ¿no? Pues vemos que no, que las familias realmente se están resintiendo. Luego, consultando estos datos, veíamos cómo se decía que la pobreza en los hogares había disminuido, pero luego vemos que en realidad lo que se está haciendo es que se está invirtiendo más dinero a sobrevivir, o sea, a pagarse un techo y a poder comer, que claro, evidentemente pues la gente, si no tiene una casa asegurada y no puede poner la calefacción en invierno, pues evidentemente tampoco puede irse de vacaciones ni que sea en un camping, ¿no? Y vemos cómo esta cifra sigue subiendo y cómo también los gastos familiares se van repartiendo con esta economía ya de subsistencia casi, ¿no? Entonces, evidentemente, esto tiene que ver con el turismo, tanto por este efecto de expulsión que generaba, como también el hecho de no poder acceder a esta oferta de ocio, recreación o simplemente ir a un área verde a poder salir de las ciudades y de los barrios, ¿no? A ver. Entonces, el otro contexto, veíamos esta crisis climática y esta crisis social que ya os adelantaba con esta dificultad de acceder a los circuitos turísticos y cómo también personas sobre todo que viven en territorios turistificados, cada vez el hecho de vivir en tu ciudad, en tu barrio, en tu pueblo es más difícil. Vemos que todo esto tiene este efecto rebote de movilizaciones contra la turistificación, ¿no? El año pasado empezaron en Canarias, Baleares, Málaga, Barcelona y vemos cómo hay todo eso. Y luego en el Ayuntamiento de Barcelona vimos también ahora hace poco que el turismo volvía a ser para el 5,38% de población uno de los asuntos más graves de la ciudad. El primero está la inseguridad, ¿vale? Es como el tema de moda, pero sobre todo veíamos que el turismo volvía a aparecer como un factor de preocupación entre la población y vimos que el porcentaje era el mismo que en 2019, o sea, antes de la caída por el COVID, que la gente dijo, recuperamos las calles, volveremos mejores, y justo antes de la primera ruptura, de las primeras movilizaciones que hubo contra el turismo, que no sé si os acordáis, pero en la Barceloneta salieron con los cañones a manifestarse contra los turistas, pues la cifra estaba así antes de que esto esclatara, ¿no? Entonces lo que vemos es que la tendencia, igual el año que viene, cuando vuelvan a hacer esta encuesta, sigue subiendo, ¿no? O sea, realmente se ve como un problema que genera este malestar. Y vemos a su vez que un poco, ¿no?, la respuesta del sector turístico y de algunas administraciones ante esta crisis climática y esta crisis social, tanto de acceso al turismo como de impactos a la turistificación, es lo que adelantaba Ernest en esta presentación de los escenarios, la elitización, ¿no? Que sería que hay este mayor interés por atraer este turismo de alto poder adquisitivo y esto que llaman turismo de calidad, ¿no? O sea, se presenta este turismo como la solución a todos nuestros problemas, o sea, a la crisis climática, a las crisis sociales y a todas las crisis, porque es gente de dinero que hace un turismo de calidad. Bueno, nuestra pregunta evidentemente en Almasult es ¿turismo de calidad? Entonces, como muchas veces nos dicen que hacemos mucha investigación cualitativa y no cuantitativa, yo hoy quería traer algunos datos porque existen, lo que pasa es que no se publican y no se proclaman tanto como otros, de por qué esta calidad es con un interrogante muy grande, ¿no? Vemos cómo los vuelos en clase business, y ya no hablemos de los jets privados, tienen una media de huella de carbono 3 veces más alta que volar en clase económica. Luego ya si entramos en jets privados, esto evidentemente se dispara, ¿no?, en términos de consumo y corresponsabilidad, que es entre 5 y 14 veces más de emisiones de carbono por persona en un avión comercial y convencional, y 50 veces más que los trenes, ¿no? O sea, estos datos son los que son, no me los he inventado yo,
y parece que tanto el sector como administraciones siguen diciendo que esto sería el turismo de calidad o el turismo que queremos atraer, ¿no? Porque, por ejemplo, algunos de los eventos que se promocionan desde estas grandes ciudades que quieren atraer estos flujos, como viene siendo el Mobile World Congress, que es uno que llevamos recibiendo en Barcelona muchos años, la mayoría de estas personas, ejecutivos, vienen en estos jets privados, ¿no? Y vemos cómo el impacto también climático de celebrar un evento así, por mucho que luego pongan botellitas de cristal o digan que son súper eficientes o que la tecnología en la transición, vemos que siguen generando todo este impacto. Y luego también Ecologistas en Acción publicó que habla de un consumo por parte del turista hasta 6 veces superior al de la población residente. Este es el turismo normal, porque claro, entre las piscinas, lavar las toallas, el campo de golf, las sábanas, etcétera, hay un mayor consumo de agua. Y vemos también que cuanto mayor sea el tamaño y lujo ofrecido por el establecimiento, mayor será este gasto de agua. O sea, estamos en unos territorios que el agua es un bien muy preciado. Parece que este año nos estamos salvando un poco, ha habido un regalo, pero aún así seguimos en una situación muy drástica y vemos que lo único que se hace es promocionar un turismo que hace un uso de estos recursos mucho más agresivo que igual otro tipo de turismos, ¿no? Dicho esto, ¿qué dice el sector, ¿no? Yo tuve la oportunidad, o la desgracia, de estar en la World Travel Market, que es una feria que hacen en Londres una vez al año, que es una de las ferias más importantes de turismo, ¿no? Aquí tenemos la de Madrid, la de Barcelona, luego está la de Berlín, pero la de Londres es un momento donde todas las personas del sector más o menos relevantes están allí. Entonces, bueno, yo fui y me dediqué sobre todo a escuchar y observar, ¿no? Y bueno, más allá del horror que me generó ver como esta ceguera absoluta, escuché un poco los resultados, ¿no? de este informe que había sacado el sector turístico de cómo había ido el 2024. Entonces ellos definían como estos años post-pandemia, el 2022 como una etapa de viaje de revancha, como que la gente se había enfadado porque claro, había venido un virus que nos había dejado en casa, entonces todo el mundo salió a lo loco y había como esta revancha de volver a viajar. Luego en 2023 una vuelta a la normalidad. Mi pregunta es ¿normalidad para quién, no? Porque vemos que en realidad cada vez menos gente puede hacer vacaciones. Y luego el 2024 ellos decían que nos habíamos entrado en una fase de crecimiento. O sea, directamente el mensaje era tenemos que seguir creciendo y unas soluciones muy tecnocráticas ante todas estas crisis que vemos que son evidentes, ¿no? O sea, el malestar, el repudio de la sociedad, la gente que se queda sin casa, bueno, pues crecer y crecer. Y luego, bueno, la previsión de un 12% de crecimiento del turismo global. Luego también anunciaban que la industria de cruceros había crecido y que se preveía que creciera más y que se orientara a estos mercados también de lujo. O sea, imaginaros grandes piscinas en un barco encima del mar, así. Y luego que en todas las regiones había aumentado el gasto durante el viaje. O sea, vemos esto que decía Ernest, de que no es solo aquí o allí que hayamos pensado en buscar este turismo de alto poder adquisitivo, sino que es algo que se está buscando en muchos lugares y esto está generando también más desigualdades y más exclusión y más expulsión en estos territorios, ¿no? Entonces, y luego veíamos también cómo se estaban intentando reforzar estos nuevos mercados emisores, como podría ser gente que viene de la China o de la India, que estaban empezando a viajar a destinos como Europa, Estados Unidos, América Latina y así. Entonces, como resumen, claro, el sector vemos que no solo apuesta por un modelo que genera más desigualdad, sino que existe esta ceguera total y se da por hecho la posibilidad de seguir creciendo sin cuestionar el modelo de turismo hegemónico, que vemos que es un modelo desigual y ecocida, ¿no? Entonces veíamos como esta absoluta ceguera. Y claro, os preguntaréis qué hacemos frente a esta situación, ¿no? Y si es la sostenibilidad suficiente. Y esta pregunta fue una de las preguntas que se hicieron en la World Travel Market, porque había
O sea, había distintos escenarios y en uno de ellos era como el Orange State, el State naranja, de economía naranja, y ahí era donde nos mandaban a los que éramos así como los alternativos del lugar, ¿no? Y allí preguntaban si la sostenibilidad era suficiente y un poco la respuesta era que no, y ahora lo que habían hecho era inventarse como otros términos, ¿no? O sea, cuando la sostenibilidad se coeduca nos pasamos a la responsabilidad. Cuando ya no hablamos de responsabilidad hablamos de economía naranja, ahora el turismo regenerativo. Bueno, en 2 años será otro adjetivo, ¿no? O sea, y al final lo que veíamos es que todo esto de la sostenibilidad, la responsabilidad, la inclusión, la regeneración, como lo quieran llamar, al final no estaba cuestionando este modelo en el que se está sustentando este turismo, y veíamos que la transformación del turismo no podía basarse sobre todo en la voluntariedad y la virtuosidad individual, porque al final estos discursos lo que hacen es individualizar la responsabilidad al consumidor final, ¿no? Tú, turista, sé responsable, no tires basura, cuando viajes ve en tren, no, mejor ve andando, ve en bici, come local, no sé qué tal. Bueno, todo esto evidentemente como consumidores tenemos un poder de decisión y un poder individual que podemos hacer, pero luego sí, no hay toda una contraparte de taxar el sector, que la administración pública esté promoviendo este tipo de públicos, no podemos decir que el turismo no es sostenible porque no has tirado el envase en el contenedor amarillo, ¿no? O sea, al final era un poco esto, y nosotros, y en el informe este que ahora comentaba sobre turismo responsable, era un poco la discusión que queríamos traer sobre la mesa de alejarnos de estos discursos que individualizaban el problema como si fuera una cosa de eso, de ser buenos viajeros y no que era un problema más sistémico. Entonces, pasos a seguir que nosotros creemos que son los que se deben tomar para esta verdadera transformación del turismo y no la idea esta más individual, virtuosa de ser o no buenos viajeros. Primero tiene que haber un cambio de paradigma de preguntarnos qué entendemos por turismo, ¿no? Y quién es o quién debe ser el sujeto, quién debe ser el sujeto de la política turística, ¿no? Y esto es el trabajo que hemos hecho con SEAE, con esto del agroturismo, que Ernest ha adelantado con el turismo de proximidad, y luego Raúl incidirá más en esta propuesta, ¿no? Pero sobre todo es pensar esta transformación de lo que entendemos por turismo y sobre todo verlo como una actividad maleable de la cual nos tenemos que apoderar, porque si no ya vemos lo que están haciendo con nuestro tiempo de ocio, ¿no? Luego, evidentemente, limitar y tasar al capital turístico, ¿no? O sea, empezar a que paguen lo que deben. Y esto, un dato muy pequeño de que en un informe de Transport and Environment 2023, los gobiernos europeos en 2022 perdieron hasta 34.200 millones de euros porque las compañías aéreas no están, están libres de muchas taxaciones. Entonces, estamos discutiendo taxas turísticas en los campings, estamos discutiendo algunas cosas y estamos centrando en el individuo cuando en realidad tendríamos que estar pidiendo responsabilidades un poquito más arriba. Luego, evidentemente, de crecer en aquellos territorios que estén altamente turistificados y pensar en la diversificación. Y luego también que si queremos hablar de turismo responsable, yo en muy pocos documentos de los que he registrado he visto que hablaran del trabajo, ¿no? Entonces, si queremos un turismo responsable, tenemos que pedir también condiciones laborales dignas, que no las encontramos. Y solo para terminar, decir que el reto para mí, y con esto que también decía Enric al terminar en este marco de esa transición ecosocial que queremos dar y hacia dónde queremos ir, ¿no? Creo que el reto está en unir estos movimientos sociales, ¿no? Los movimientos contra la turistificación, que igual es con el que más me identifico por defecto profesional, también los movimientos feministas, de los cuales milito, los movimientos ecologistas, los movimientos, los sindicatos, por los laborales, que nos unamos todos colectivamente para la transformación de este tiempo de ocio a favor de las necesidades de la mayoría de la población, tomando en cuenta el contexto de crisis climática, evidentemente, en el que nos encontramos. Así que mi mensaje es de unión colectiva, de movimiento social, que es lo que necesitamos ahora, y de seguir trabajando para tener estas herramientas para transformar y tener un futuro más deseable entre todas y todos. Muchas gracias.